El corredor de Hexi no era simplemente un paso estrecho entre montañas y desiertos, era la garganta estratégica que definía el destino de China. Durante siglos, aquel estrecho corredor en Gansu funcionó como un límite natural, una zona donde caravanas, soldados y diplomáticos avanzaban bajo la amenaza constante de tribus nómadas, clanes rivales y reinos que disputaban cada palmo de terreno. Cuando la dinastía Han comprendió que la ruta de la seda no podía existir sin controlar Hexi, nació una de las expansiones más decisivas de toda la historia china. A medida que las fronteras del imperio se tensaban, informes llegaban a la corte advirtiendo que los Xiongnu dominaban los accesos, imponían tributos y bloqueaban el flujo de bienes hacia el oeste. Para los Han, aquello no era una simple molestia comercial, era un golpe directo al corazón del poder imperial. Si China quería comunicarse con Asia Central, asegurar el paso de caballos, seda, especias y contactos diplomáticos, debía romper el cerco nómada. Hexi dejaba de ser un corredor remoto. Se convertía en la única vía capaz de expandir la influencia china más allá de sus propias montañas. La decisión imperial fue clara. No bastaba con defender las murallas ni reforzar guarniciones aisladas. El imperio tenía que avanzar, ocupar, reorganizar y transformar toda la región. Soldados, ingenieros, colonos y funcionarios recibieron órdenes directas de marchar hacia el extremo occidental, donde la geografía hostil se combinaba con enemigos tenaces. Cada oasis, cada fortaleza y cada desfiladero se tornaban piezas de un tablero que China debía dominar para abrir definitivamente la ruta de la seda. Lo que siguió fue una de las campañas más calculadas de la dinastía Han. Las tropas atravesaron desiertos abrasadores, levantaron torres de vigilancia, fundaron asentamientos agrícolas y establecieron cadenas de suministro que garantizaban el avance continuo. La estrategia no dependía solo de la fuerza militar, sino también de la capacidad del Estado de transformar un corredor vulnerable en un sistema defensivo y económico integrado al imperio. Y mientras el imperio avanzaba hacia el oeste, algo quedó claro para los gobernantes Han. Controlar Hexi no era una elección, era la condición indispensable para asegurar la ruta de la seda y proyectar la grandeza china mucho más allá de sus fronteras. Aquí comienza esa historia. La expansión china hacia el corredor de Hexi no surgió de un impulso repentino, sino de un proceso cuidadosamente estructurado dentro del proyecto imperial de la dinastía Han. Tras décadas enfrentando la presión implacable de los Xiongnu en las fronteras septentrionales, la corte comprendió que la defensa pasiva ya no era suficiente. Si China deseaba abrir sus puertas a Asia Central, debía transformar completamente la región que conectaba el corazón agrícola del imperio con los oasis del desierto occidental. Hexi se convertía en prioridad estratégica, no por su paisaje árido, sino por el papel que desempeñaba en el destino económico y político de la dinastía. A la vez, la imagen que los Han tenían del mundo comenzaba a expandirse. Las primeras embajadas hacia el oeste, las noticias sobre potencias lejanas y los relatos de rutas llenas de riquezas despertaron en la corte un interés creciente por asegurar conexiones permanentes con sociedades más allá de las montañas Qilian. Cada nueva información reforzaba la misma conclusión. Mientras los Xiongnu controlaran Hexi, ninguna política de apertura ni intercambio podía prosperar. El corredor era, en esencia, la llave que definía la comunicación entre China y los reinos de Asia Central. Pero el desafío no era solo militar. El corredor de Hexi estaba compuesto por oasis dispersos, comunidades diversas, rutas vulnerables y climas extremos. Integrarlo al sistema administrativo Han exigía mucho más que enviar ejércitos. Requería construir fortalezas, asegurar líneas de suministro, incentivar la colonización agrícola y establecer un aparato burocrático capaz de mantener la estabilidad local. La expansión no se explicaba únicamente por la guerra, sino por la capacidad del Estado de transformar el territorio. Con esos objetivos en mente, la dinastía Han puso en marcha un plan ambicioso que combinaba fuerza militar, ingeniería, diplomacia y colonización. A partir de este punto, el avance chino dejaría de ser reactivo y pasaría a ser un proyecto imperial plenamente articulado. En el capítulo 1, veremos cómo China organizó desde las raíces de su administración la maquinaria necesaria para conquistar y asegurar el corredor de Hexi. La expansión hacia el corredor de Hexi comenzó mucho antes de que los primeros destacamentos Han marcharan hacia el oeste. En realidad, el proceso nació dentro del propio aparato estatal chino.
cuando la corte comprendió que un territorio tan crucial no podía ser tratado como una frontera remota, sino como un eje central de la política imperial. Para ello, era necesario reorganizar recursos, fortalecer instituciones y preparar al imperio para una campaña prolongada en una región dura y lejana. El primer paso consistió en reforzar la estructura administrativa que sustentaba la frontera. Funcionarios especializados fueron enviados a las prefecturas más cercanas al corredor, donde evaluaron recursos disponibles, rutas de abastecimiento y vulnerabilidades. Estos informes, detallados y sistemáticos, permitieron al gobierno diseñar un plan para sostener operaciones a cientos de kilómetros del corazón agrícola del imperio. La expansión hacia Hexi exigía previsión, disciplina y una administración impecable. Simultáneamente, el ejército Han inició una reforma destinada a mejorar su capacidad de movilización. Las autoridades reorganizaron unidades, ampliaron el reclutamiento y reforzaron el entrenamiento de tropas acostumbradas a combatir en climas extremos. El objetivo era claro: crear fuerzas lo suficientemente flexibles para enfrentar tanto a los Xiongnu en campo abierto como a grupos locales que resistieran la autoridad china. La campaña en Hexi no sería uniforme. Requeriría adaptarse a condiciones cambiantes y enemigos diversos. La logística ocupó un lugar central en estos preparativos. Caravanas de suministros comenzaron a organizarse con mayor frecuencia, estableciendo depósitos en puntos estratégicos del noroeste. Granos, herramientas, tejidos, armas y animales eran almacenados en cantidades suficientes para mantener a miles de soldados durante meses. En regiones donde el clima podía arruinar una campaña en cuestión de días, garantizar el flujo de recursos equivalía a garantizar la victoria. Además, la corte estudió meticulosamente el paisaje del corredor. Mapas detallados, informes topográficos y descripciones de viajeros revelaban una geografía compleja. Montañas afiladas, pasos estrechos, dunas móviles y oasis que servían como únicas fuentes de agua. Conocer cada uno de esos elementos era crucial para planificar tanto avances cuanto retiradas. Nada podía ser improvisado en un territorio donde un error podía significar el colapso de toda la operación. Mientras tanto, la diplomacia imperial trabajaba en paralelo. La corte buscó establecer contacto con comunidades locales que habitaban los oasis del corredor de Hexi. Algunos grupos estaban dispuestos a colaborar a cambio de protección, mientras que otros mantenían vínculos con los Xiongnu. Cada alianza, cada negociación y cada gesto de hostilidad era registrado con atención. Esta red de información permitía al imperio anticipar resistencias antes incluso de iniciar la campaña militar. El poder ideológico también desempeñó un papel significativo. Las autoridades promovieron la narrativa de que asegurar Hexi era una misión destinada a proteger la estabilidad del imperio y garantizar la prosperidad de futuras generaciones. Este discurso se difundió entre soldados, colonos y administradores, reforzando la idea de que la expansión no era un capricho imperial, sino una responsabilidad histórica. La cohesión interna era tan importante como la fuerza militar. Con estas bases ideológicas, administrativas y logísticas establecidas, la corte designó comandantes experimentados para liderar la expedición. Estos oficiales no solo eran competentes en combate, sino también hábiles en gestión territorial. Sabían que conquistar Hexi era apenas el primer paso. Administrarlo e integrarlo al imperio exigía una combinación de firmeza y pragmatismo. Por eso, se seleccionaron líderes que entendieran tanto la guerra como la política. Al mismo tiempo, se organizaron equipos de ingenieros encargados de identificar posibles sitios para nuevas fortalezas, torres de vigilancia y rutas internas. Estas construcciones permitirían consolidar cada avance y crear una red defensiva capaz de proteger caravanas, colonos y guarniciones. La infraestructura sería a espina dorsal da presenza Han no corredor e garantiría que a expansão fosse sustentável. Finalmente, con el aparato estatal alineado, administración, ejército, logística, diplomacia e infraestructura, la dinastía Han se encontraba lista para iniciar su marcha hacia el oeste. El corredor de Hexi, antes una frontera distante e insegura, estaba prestes a convertirse en el escenario de una de las expansiones más decisivas de la historia china. En el próximo capítulo, veremos cómo las primeras operaciones militares revelaron la profundidad de esta estrategia. Las fuerzas Han iniciaron su avance hacia el corredor de Hexi con una precisión que reflejaba años de planificación.
Las primeras unidades se movieron desde las fronteras de Gansu en columnas organizadas, acompañadas por caravanas de suministros y equipos de ingenieros. La campaña no buscaba simplemente expulsar a los Xiongnu de la región. Pretendía establecer una presencia permanente en una zona donde cualquier descuido podía costar la vida de soldados y colonos. Cada kilómetro avanzado debía ser asegurado con una disciplina que mostrara la firmeza del imperio. El primer objetivo militar consistió en neutralizar a las partidas de reconocimiento Xiongnu, que durante décadas habían hostigado caravanas y guarniciones chinas. Grupos pequeños pero extremadamente móviles patrullaban los pasos montañosos aprovechando su conocimiento del terreno. Para contrarrestarlos, los Han emplearon unidades mixtas de arqueros y caballería ligera capaces de responder con rapidez. Estas escaramuzas iniciales no eran decisivas, pero permitían abrir corredores seguros para el avance mayor de las tropas. A medida que el ejército avanzaba, los ingenieros identificaban puntos estratégicos donde construir torres de vigilancia. Estas estructuras, elevadas y visibles a gran distancia, formaban una cadena de comunicación que permitía transmitir señales rápidamente por medio de humo, fuego o tambores. Cada torre marcaba un paso consolidado y reducía la capacidad de los Xiongnu de realizar emboscadas. Con el tiempo, estas torres se convertirían en parte fundamental de la red defensiva Han en el corredor de Hexi. La fundación de los primeros asentamientos agrícolas fue otro paso clave. Los Han sabían que depender exclusivamente de suministros del interior era insostenible a largo plazo. Por ello, enviaron colonos seleccionados para establecer pequeñas aldeas fortificadas cerca de los oasis. Allí cultivaban cereales resistentes al clima árido y criaban animales adaptados a la región. Estas comunidades garantizaban apoyo local a las tropas y creaban núcleos permanentes de civilización Han en medio del desierto. El ejército también se encargó de asegurar rutas específicas que conectaban estos asentamientos. Entre dunas y pasos estrechos, los Han identificaron tramos vulnerables y reforzaron su protección mediante patrullas constantes. Estas rutas, una vez controladas, permitieron establecer un flujo regular de mercancías y personal, convirtiéndose en arterias esenciales del proyecto de expansión. A cada tramo asegurado, la presencia del imperio ganaba profundidad y estabilidad. Mientras las tropas consolidaban posiciones, la diplomacia continuaba actuando. En los oasis del corredor existían comunidades diversas, algunas dedicadas al comercio y otras a la ganadería nómada. Los Han enviaron representantes para negociar alianzas, ofrecer protección y, en ciertos casos, imponer condiciones a los líderes locales. La campaña no buscaba aniquilar a estas comunidades, sino integrarlas bajo una administración imperial que equilibrara control y cooperación. En varias ocasiones, grupos aliados informaron a los Han sobre movimientos Xiongnu. Estos avisos permitieron anticipar ataques y organizar emboscadas defensivas. La inteligencia local se convirtió en un recurso tan valioso como el armamento. Para reforzar esa colaboración, los Han construyeron pequeños puestos avanzados donde comerciantes y viajeros podían intercambiar bienes e información. Cada alianza reforzada reducía la influencia Xiongnu en el corredor. El clima extremo del Hexi representaba un enemigo adicional. Las tormentas de arena podían cortar rutas enteras, y los inviernos en la base de las montañas, Qilian, eran duros e imprevisibles. Para enfrentar estas condiciones, el ejército estableció refugios temporales y almacenó reservas de leña y cereales. La previsión climática se convirtió en una parte inseparable de la estrategia militar. Fallar en este aspecto podía significar perder toda una campaña. A pesar de las dificultades, el avance Han mostró resultados rápidos. Varias rutas antes dominadas por los Xiongnu comenzaron a operar con relativa seguridad. Las caravanas pudieron reanudar actividades comerciales y los colonos consolidaron sus aldeas. A cada paso, el imperio transformaba un territorio fragmentado en una red funcional de defensas, poblados y rutas. La presencia Han ya no era temporal. Se convertía en una realidad firme. Al final de esta primera fase, China había logrado establecer un pie sólido en el corredor de Hexi. Aunque la amenaza Xiongnu persistía, la campaña había demostrado que el imperio estaba preparado para sostener una ocupación prolongada. En el próximo capítulo veremos cómo, sobre esta base, los Han iniciaron la ofensiva decisiva para expulsar a los Xiongnu de los puntos más importantes del corredor y asegurar el dominio total de la región.
La consolidación inicial de posiciones permitió a los Han iniciar una ofensiva más ambiciosa contra los Xiongnu en los sectores clave del corredor de Hexi. La corte imperial sabía que, mientras los clanes nómadas conservaran sus puntos de penetración, cualquier avance chino sería frágil. Por ello, los estrategas identificaron las zonas donde los Xiongnu mantenían mayor presencia, especialmente en los desfiladeros que controlaban rutas entre oasis. La campaña que se avecinaba no sería meramente defensiva. Apuntaba a desmantelar el sistema de movilidad nómada dentro de la región. El primer objetivo consistió en neutralizar los campamentos móviles desde los cuales los Xiongnu realizaban incursiones rápidas. Para ello, los Han enviaron destacamentos capaces de avanzar con velocidad similar a la de sus enemigos. Unidades mixtas de caballería ligera, arqueros y infantería protegida acompañaban a guías familiarizados con los movimientos nómadas. Las operaciones se realizaban al amanecer, aprovechando momentos en que las caravanas Xiongnu se encontraban dispersas. La rapidez y coordinación de estas maniobras fueron esenciales para impedir que los nómadas escaparan hacia áreas menos accesibles. A medida que los Han avanzaban, aseguraban rutas que antes estaban bajo dominio Xiongnu. El control de estos caminos era vital, ya que permitía desplazar tropas con mayor eficiencia y garantizar el suministro continuo. Los nómadas dependían de la fragmentación del terreno para ejecutar emboscadas, pero la consolidación militar Han disminuía gradualmente esa ventaja. Cada ruta despejada representaba una pérdida significativa de movilidad para los Xiongnu, quienes comenzaban a encontrar más dificultades para operar en la región. Simultáneamente, los ingenieros militares construyeron nuevas fortalezas en puntos estratégicos. Estas estructuras no solo servían para alojar tropas, sino que funcionaban como centros de vigilancia permanente. Desde sus murallas, los soldados podían monitorear movimientos sospechosos en vastas áreas. La presencia de estas fortificaciones obligaba a los Xiongnu a modificar sus rutas, empujándolos hacia zonas donde los Han tenían mayor capacidad de respuesta. La ofensiva también incorporó tácticas diseñadas para cortar las líneas de abastecimiento nómadas. Los Xiongnu dependían de rutas de pastoreo estacionales y acceso a determinados oasis. Al ocupar estos puntos, los Han restringían su capacidad de mantener caballos y provisiones. Varios enfrentamientos surgieron cuando los Xiongnu intentaron recuperar estos recursos, pero las fuerzas Han, mejor equipadas y organizadas, lograron mantener su posición. Con cada derrota, los nómadas perdían cohesión y capacidad operativa. Un elemento crucial de la ofensiva fue la inteligencia recopilada por aliados locales y exploradores. Muchos comerciantes, pastores y clanes menores proporcionaban información a los Han sobre movimientos nómadas. Estos informes permitieron anticipar ataques y preparar emboscadas. La combinación de información precisa y respuesta rápida creó un entorno hostil para los Xiongnu, que veían su margen de maniobra reducido día tras día. La diplomacia también desempeñó un papel clave. Algunos grupos tradicionalmente vinculados a los Xiongnu comenzaron a reconsiderar su lealtad al ver el poder creciente de los Han. Delegaciones imperiales ofrecieron protección y beneficios a quienes aceptaran integrarse al sistema administrativo de Hexi. Esta estrategia fragmentó aún más a las fuerzas nómadas, debilitando su estructura política y reduciendo su influencia en la región. A pesar de los avances, la campaña enfrentó desafíos significativos. En varias ocasiones, los Xiongnu lograron reagruparse y lanzar ataques sorpresivos contra asentamientos Han. Las condiciones climáticas extremas también dificultaban la movilidad de las tropas. Sin embargo, la capacidad del imperio para adaptarse fue determinante. Se organizaron reservas estratégicas, se reforzaron guarniciones vulnerables y se establecieron nuevos puntos de suministro. La flexibilidad operativa garantizou que nenhum revés comprometiera a campanha inteira. Com o passar do tempo, a pressão militar contínua forçou os Xiongnu a recuar para áreas fora do alcance direto dos Han. Embora ainda representassem uma ameaça em regiões mais distantes, sua capacidade de interferir no corredor de Hexi foi drasticamente reduzida. A ofensiva havia logrado seu objetivo principal: limitar a presença nômada e abrir espaço para a plena integração da região ao sistema imperial. Al finalizar esta fase decisiva, los Han se encontraban en una posición fuerte para avanzar hacia la etapa siguiente: transformar Hexi en un corredor completamente controlado, protegido e incorporado al proyecto de la Ruta de la Seda. El próximo capítulo mostrará cómo el imperio consolidó administrativa y económicamente una región que, durante siglos,
había sido un territorio disputado. Tras debilitar la presencia Xiongnu en el corredor de Hexi, la dinastía Han comprendió que la consolidación de la región exigía mucho más que victorias militares. El territorio, estratégicamente vital pero extremadamente frágil, requería una integración profunda en la estructura administrativa del imperio. Sin esta fase, cualquier avance logrado en las campañas anteriores podía desmoronarse rápidamente. A partir de este momento, la prioridad no era avanzar, sino asegurar lo conquistado mediante un sistema capaz de sostener poblaciones, rutas y guarniciones de manera permanente. El primer paso consistió en reorganizar políticamente los oasis y asentamientos clave. Funcionarios imperiales fueron enviados para establecer sistemas locales de gobierno que respondieran directamente a las autoridades Han. Estos administradores tenían la tarea de supervisar impuestos, coordinar el suministro de bienes esenciales y resolver disputas internas. El objetivo era evitar que facciones rivales o líderes tradicionales actuaran al margen del Estado. La presencia Han debía sentirse en cada rincón del corredor. Simultáneamente, el imperio impulsó una política de migración dirigida. Colonos procedentes de regiones densamente pobladas del interior fueron incentivados a establecerse en Hexi. Se les ofrecían tierras, herramientas y protección militar, con la condición de contribuir a la producción agrícola y al mantenimiento de caminos. Esta política buscaba estabilizar la región mediante la creación de comunidades permanentes que fortalecieran el control imperial. Con el tiempo, estos asentamientos se convirtieron en núcleos esenciales de la nueva vida económica del corredor. Para sostener esta población creciente, los Han desarrollaron un sistema de irrigación más avanzado en varios oasis. Ingenieros imperiales construyeron canales, pozos y reservorios que aumentaron la disponibilidad de agua en áreas críticas. La mejora hídrica permitió expandir la agricultura, reducir la dependencia de importaciones y garantizar la capacidad de alimentar tanto a colonos como a tropas estacionadas en la región. La infraestructura hídrica fue uno de los pilares de la consolidación económica de Hexi. Además, la corte estableció almacenes estatales en puntos estratégicos del corredor. Estos depósitos almacenaban granos, armas, textiles y recursos críticos para las guarniciones. Los almacenes funcionaban como centros logísticos, desde los cuales se distribuían productos a lo largo del corredor cuando surgían tensiones o emergencias. Gracias a esta red, los Han podían responder rápidamente a cualquier amenaza sin depender de suministros enviados desde regiones lejanas del imperio. El comercio también desempeñó un papel clave en esta fase. Una vez que las rutas principales se consideraron seguras, los mercaderes volvieron a transitar por Hexi con mayor libertad. Las caravanas que se dirigían hacia el oeste encontraban en los puestos Han un entorno más estable y predecible. La corte incentivó este movimiento mediante la reducción de ciertos impuestos y la protección activa de los convoyes. La reactivación del comercio fue un signo claro de que la presencia Han había madurado más allá del ámbito militar. La diplomacia continuó siendo fundamental. Algunas comunidades del corredor mantenían vínculos tradicionales con grupos nómadas y mostraban reticencia a integrarse plenamente en el sistema Han. Los funcionarios imperiales realizaron esfuerzos para incorporar estas poblaciones mediante acuerdos específicos, ofreciendo autonomía relativa a cambio de lealtad y colaboración. Esta flexibilidad administrativa evitó tensiones innecesarias y permitió que la integración avanzara sin rupturas bruscas. Mientras la economía florecía, la seguridad interna seguía siendo una prioridad. Se establecieron patrullas regulares entre fortalezas, asentamientos y rutas principales. Las torres de vigilancia construidas en la fase anterior se conectaron mediante mensajeros y señales visuales que garantizaban comunicación rápida. El corredor comenzó a operar como un sistema cohesionado en el que cada elemento reforzaba a los demás. La seguridad ya no dependía de un solo ejército, sino de una red integrada de defensa. A pesar de los avances, la corte sabía que la amenaza Xiongnu no había desaparecido por completo. Por ello, mantuvo guarniciones robustas en puntos estratégicos, listas para responder ante cualquier intento de recuperar territorio. No obstante, la disminución de ataques significativos mostró que la estrategia de consolidación estaba funcionando. La región se tornaba más estable, más productiva y más difícil de disputar. Para el final de esta fase, el corredor de Hexi ya no era un territorio incierto, sino una región administrada, defendida y económicamente integrada al Imperio Han. La consolidación alcanzada en este capítulo preparó el terreno para la etapa final,
transformar Hexi en el eje operacional que permitiría abrir la ruta de la seda hacia Asia Central. En el próximo capítulo, veremos cómo este proceso culminó en la proyección internacional del imperio. La consolidación del corredor de Hexi ofreció a la dinastía Han una plataforma sólida para mirar más allá de sus fronteras inmediatas. Lo que antes había sido un territorio disputado y vulnerable, se transformaba en un punto de partida para proyectar influencia hacia los reinos del oeste. Con las rutas internas aseguradas y la presencia Xiongnu debilitada, el imperio podía concentrarse en ampliar su alcance diplomático, comercial y estratégico hacia Asia Central. Esta fase marcaría el inicio de un proceso que, con el tiempo, daría forma a la futura Ruta de la Seda. El primer paso consistió en restablecer contactos con los reinos oasis situados más allá de Hexi. Embajadas cuidadosamente seleccionadas fueron enviadas hacia los valles del Tarim, donde pequeños estados competían por recursos y protección. Los emisarios Han llevaban seda, bronces, hierro y mensajes oficiales que buscaban evaluar la disposición de estos reinos a colaborar. Para muchos, la presencia china representaba una oportunidad de equilibrar tensiones internas o defenderse de amenazas nómadas. Sin embargo, la diplomacia no viajaba sola. Pequeñas guarniciones acompañaban los primeros grupos de enviados para garantizar que las caravanas pudieran atravesar regiones inseguras. Estas tropas no tenían como objetivo someter los oasis externos, sino asegurar rutas y ofrecer protección a los comerciantes. Gracias a esta presencia moderada pero firme, los Han lograron establecer corredores seguros donde antes predominaban la incertidumbre y la violencia. Paralelamente, el comercio comenzó a reactivarse con mayor intensidad. Una vez que Hexi funcionaba como un corredor ordenado, los mercaderes procedentes del interior del imperio volvieron a transitar hacia el oeste con confianza renovada. Productos valiosos como jade, caballos, almizcle, herramientas metalúrgicas y frutas secas circulaban nuevamente por rutas que décadas antes eran consideradas intransitables. La seda, símbolo del poder económico Han, se convirtió en la mercancía más buscada por los reinos vecinos. Estos intercambios generaron una interdependencia creciente. Los estados oasis se beneficiaban al acceder a bienes chinos de alta calidad, mientras que el imperio obtenía recursos estratégicos y, sobre todo, información. A través de los comerciantes, viajeros y diplomáticos, la corte Han recibía noticias sobre la geopolítica de Asia Central. Disputas entre reinos, movimientos de tribus nómadas y rutas alternativas que podían ser aprovechadas en el futuro. El corredor de Hexi, integrado a un sistema administrativo Han, necesitaba una organización sofisticada para sustentar ese flujo. Por eso, se establecieron puestos de inspección donde las caravanas eran registradas, evaluadas y protegidas. Estos puntos proporcionaban agua, alimentos y refugio, servicios esenciales en una región donde las tempestades de arena y el frío repentino podían arruinar toda una expedición. La presencia estatal daba previsibilidad a un entorno tradicionalmente inestable. Mientras tanto, la influencia Han se expandía hacia los oasis más distantes. En algunos casos, delegaciones imperiales negociaron tratados que incluían asistencia mutua, acceso a rutas o neutralidad frente a conflictos. En otros, los acuerdos se centraban exclusivamente en aspectos comerciales. Aunque el imperio no buscaba conquistar estos territorios, sí pretendía asegurarse de que no se convirtieran en plataformas de hostilidad contra China. Este avance, no obstante, atrajo resistencias. Grupos nómadas expulsados de Hexi intentaron bloquear algunas rutas externas para frenar el crecimiento de la influencia Han. La respuesta fue rápida. Expediciones militares precisas y bien coordinadas garantizaron la seguridad de las caravanas y disuadieron nuevos ataques. La firmeza mostrada por los Han enviaba un mensaje claro. El corredor era ahora un pilar estratégico del imperio y sería defendido sin vacilación. Con cada nuevo acuerdo, cada ruta segura y cada intercambio comercial, la presencia Han ganaba profundidad. O flujo constante de informaciones provenientes del oeste amplió la visión geopolítica de la corte. Relatos sobre reinos distantes, sobre pueblos desconocidos e incluso sobre potencias que competían por el control de rutas reforzaban la importancia de mantener Hexi como un corredor plenamente funcional. Al finalizar esta campaña diplomático-comercial, el corredor de Hexi había dejado definitivamente de ser frontera. Transformado en un eje logístico, militar y administrativo, servía ahora como punto de partida
para a abertura definitiva da Ruta de la Seda. No próximo capítulo, veremos cómo este avanço culminou em um sistema de intercâmbio internacional que alteraria profundamente o papel da China no mundo antiguo. La expansión Han en el corredor de Hexi había alcanzado un punto decisivo, pero aún quedaba una tarea fundamental: transformar una región asegurada en un sistema plenamente funcional, capaz de sostener comercio, diplomacia y administración a largo plazo. No bastaba con expulsar a los Xiongnu ni con construir fortalezas. Era necesario integrar completamente Hexi en el entramado político y económico del imperio. Solo así podría convertirse en la base estratégica que permitiría consolidar la futura Ruta de la Seda. El primer paso para esta integración fue reforzar las principales guarniciones establecidas durante las campañas anteriores. Estas fortalezas, situadas en puntos de tránsito obligatorios, se ampliaron para albergar no solo tropas, sino también recaudadores, escribas y funcionarios encargados de supervisar las actividades económicas. Con esta transformación, cada fortaleza se convertía en un centro administrativo capaz de gestionar impuestos, regular mercados y garantizar la seguridad de las rutas. Simultáneamente, la corte Han organizó un sistema de inspección regular que conectaba todos los oasis del corredor. Equipos de funcionarios viajaban de un asentamiento a otro, evaluando la estabilidad interna, resolviendo disputas y monitoreando la lealtad de los líderes locales. Este mecanismo impedía que élites regionales adquirieran demasiado poder y aseguraba que las políticas imperiales se aplicaran de manera uniforme. La administración imperial, antes débil en estas zonas remotas, se volvía ahora una presencia constante y efectiva. El sistema de rutas caravanas, fundamental para la conexión con Asia Central, fue sometido a una mejora exhaustiva. Se repararon tramos deteriorados, se ampliaron sendas estrechas y se establecieron puntos de descanso equipados con pozos, almacenes y refugios. Estas estaciones permitían reponer fuerzas, obtener agua y recibir información sobre el estado de la ruta. Gracias a ellas, el tránsito a través del corredor se volvió más predecible y seguro, algo esencial para el movimiento de mercancías valiosas. El comercio experimentó entonces un crecimiento significativo. Mercaderes procedentes del interior del imperio encontraban en Hexi una ruta bien administrada, mientras que comerciantes de los reinos oasis aprovechaban la seguridad proporcionada por las autoridades Han. Seda, hierro, cerámicas, especias y herramientas circulaban en grandes cantidades, mientras que caballos, jade, productos medicinales y conocimientos técnicos fluían hacia China. Esta actividad económica elevaba la importancia del corredor en la red comercial asiática. Con el aumento del comercio, una diversidad creciente de especialistas comenzó a establecerse en Hexi. Artesanos, intérpretes, escribas y expertos en logística se desplazaban hacia los asentamientos fortificados, aportando habilidades que enriquecían las comunidades locales. La presencia de estos grupos consolidaba aún más el dominio Han, pues la región dejaba de ser un espacio puramente militar para convertirse en un entorno administrativo, económico y cultural integrado al imperio. A pesar de estos avances, la corte Han mantuvo un enfoque prudente respecto a la seguridad. Aunque los Xiongnu estaban debilitados, seguían representando una amenaza potencial. Por ello, las patrullas continuaron recorriendo las rutas y las torres de vigilancia mantuvieron un sistema de señales que permitía detectar movimientos sospechosos a gran distancia. La capacidad de respuesta rápida garantizaba que ningún ataque aislado interrumpiera el funcionamiento del corredor. La estabilidad alcanzada tuvo efectos inmediatos en las relaciones exteriores. Los reinos situados más allá del corredor reconocieron la capacidad de los Han para proporcionar seguridad y mantener un flujo comercial constante. Embajadas comenzaron a viajar con mayor frecuencia, estableciendo acuerdos que reforzaban la posición china en Asia Central. La diplomacia imperial se expandía junto con las rutas, y Hexi se convertía en la puerta efectiva hacia nuevos mundos. A lo largo de este proceso, la región experimentó una transformación profunda. Los oasis se convirtieron en centros agrícolas más productivos gracias a la irrigación mejorada. Las fortalezas se integraron en un sistema defensivo articulado, y las rutas comerciales adquirieron una importancia estratégica que trascendía sus funciones iniciales. El corredor ya no era una frontera remota, era un eje fundamental en el que convergían administración, economía y geopolítica. Al concluir esta fase, la dinastía Han había logrado lo que durante siglos parecía imposible:
convertir el corredor de Hexi en una estructura sólida, segura y plenamente integrada al imperio. Gracias a esta consolidación, China estaba lista para abrirse definitivamente al vasto sistema de intercambios que más tarde sería conocido como la Ruta de la Seda. En el próximo cierre, veremos cómo esta integración final transformó la posición china en el mundo antiguo y consolidó la influencia Han más allá de sus fronteras tradicionales. La integración definitiva del corredor de Hexi representó uno de los logros estratégicos más importantes de la dinastía Han. Lo que había comenzado como una región vulnerable marcada por disputas con los Xiongnu se transformó en un eje administrativo, económico y militar plenamente funcional. La combinación de infraestructura, control territorial, diplomacia activa y estabilidad interna permitió que el corredor dejara de ser una simple frontera y se convirtiera en una vía segura y estructurada, capaz de sostener un flujo constante de bienes, información y alianzas. Hexi se consolidó como una columna vertebral del poder imperial. Con este corredor asegurado, China abrió una conexión directa con los reinos oasis y los territorios de Asia Central, impulsando intercambios que trascendieron el comercio. Ideas, tecnologías, prácticas agrícolas, bienes preciosos y conocimientos circulaban ahora por rutas que antes estaban bloqueadas por el conflicto. La dinastía Han no solo expandió su dominio territorial, sino que amplió su horizonte geopolítico, proyectando su influencia más allá de sus montañas y desiertos. El corredor de Hexi se convirtió, así, en el fundamento que hizo posible la Ruta de la Seda. Su consolidación marcó el inicio de un nuevo ciclo histórico en el que China emergió como un actor central en las redes de intercambio eurasiáticas, asegurando un legado que perduraría por siglos.